que decía que la práctica de la meditación, al menos la meditación como la practicamos, ¿no? Meditación intuitiva o sin objeto, es una estrategia o es un recurso que se podría decir, o yo me atrevería a decir, que consiste básicamente en una supresión de la proyección, ¿no? Del escenario proyectivo de la mente, ¿no? El escenario proyectivo de la mente significa el pensar, ¿no? El pensar, el idear, el analizar, ¿no? El hacerse eco de las imágenes, ¿no? De las que hemos hablado, ¿no? Las imágenes de esto, de lo otro, ¿no? Que nos angustian, nos preocupan, o al contrario, ¿no? O nos euforizan, ¿no? Nos ponen eufóricos, ¿no? O ilusionados, o desilusionados, decepcionados, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, todo este carrusel psicomental es un escenario, podríamos describirlo como un escenario proyectivo. Proyectivo quiere decir esto, ¿no? Que la mente proyecta, dibuja, crea, concibe, desarrolla expectativas, vamos a decir, escenarios, anticipa escenarios, a veces negativos, a veces positivos, ¿no? O a veces agradables, a veces desagradables, escenarios que movilizan nuestras emociones, ¿no? Constantemente, y estados de ánimo. Entonces, dependiendo de qué tipo de oleaje, ¿no? O qué tipo de estado tiene este mar mental, ¿no? O este escenario marítimo mental, igual que ocurre con el mar, ¿no? Con la playa, ¿no? Que podemos ver que a veces está calmada, a veces está agitada, a veces tiene resaca, a veces está peligrosa, ¿no? A veces es violenta, ¿no? O etcétera, etcétera. A veces está revuelta, a veces es clara, a veces tiene ¿no? Bueno, distintos matices, en fin, cada día es diferente. Con lo mental pasa igual, ¿no? Pero una de las características que yo diría que son propias o habituales en lo mental, en la proyección mental, es la recurrencia, ¿no? La tendencia a reiterar imágenes o proyecciones que dan como resultante o como resultado un estado de ánimo de fondo determinado, más o menos constante, más o menos permanente, o al menos por oleadas, ¿no? Como puede ser unos días o una temporada con un tipo de estado de ánimo X, ¿no? Y eso puede dar paso a otro tipo de estados de ánimo con sus emociones características relacionadas con ese tipo de estado de ánimo, ¿no? Si el estado de ánimo es angustioso, no vamos a esperar emociones alegres o emociones en general eufóricas, ¿no? Sino más bien emociones de tipo disfórico, ¿no? De tipo displacenteras, por así decir, ¿no? De tristeza, de angustia, de miedo, de inquietud, de desasosiego, ¿no? También con el consiguiente correlato fisiológico, ¿no? De ansiedad, etcétera. Bueno, bien, esto es el escenario mental, el escenario de lo mental, donde normalmente vivimos y somos, ¿no? Es decir, donde estamos apegados, ¿no? O donde vivimos identificados, ¿no? O con este sentimiento de ser en ese contexto. ¿Me explico? Es decir, que uno se experimenta a sí mismo como siendo sus propios estados, ¿no?
de ánimo, emociones y todo esto tinglado que he comentado, ¿no? Ya, vamos, ni que decir tiene que partimos de la evidencia, ¿no? Y de la experiencia de que somos complejidad, ¿no? Somos una complejidad, ¿no? En realidad, armonizar, ¿no? O encontrarse con estados de armonía entre todos estos factores, ¿no? Todas estas estructuras, ¿no? Que nos constituyen, ¿no? Toda esa complejidad, pues es difícil, ¿no? Y en realidad es la tarea, por así decir, ¿no? De una vida. Que todo eso encuentre una orquestación armoniosa, ¿no? Y no un conflicto constante, ¿no? Una constante colisión de tendencias, de emociones, ¿no? De sentimientos, de deberes, etcétera, etcétera, ¿no? Esto, que es lo habitual, camina o debería caminar hacia hacia el descubrimiento y hacia un escenario consecuente al descubrimiento del ser, al descubrimiento de la totalidad, que permite en sí mismo, por sí mismo, esa armonía o esa coincidencia oppositorum, ¿no? Por decirlo en latín, que es como, ¿no? la frase habitual, ¿no? Esa coincidencia entre las oposiciones, ¿no? Esa armonía entre los opuestos, ¿no? Bueno, esto también lleva, esto no se entiende, se puede entender, ¿no? Más o menos de manera lógica o de manera intelectual y tal, pero no se capta lo que, digamos, la significación, ¿no? Que tiene esto que trato de decir, si no hay una experiencia meditativa. No se entiende, pero no se entiende como yo entiendo que se debería entender, ¿no? En su calado, ¿no? Porque la experiencia meditativa deja a un lado, como hemos dicho, ¿no? O pretende, ¿no? O se trata de dejar a un lado la disposición o el escenario psicomental, el escenario proyectivo. Es cortar, ¿no? Corten el escenario proyectivo, es decir, deja de pensar. Claro, la gente que no practica la meditación cree que dejar de pensar es dejar la mente en blanco, ¿no? Como si eso fuese algo que se pudiese hacer. Lo que sabemos que eso no se puede hacer, lo cual no quiere decir que no pueda ocurrir, es diferente, ¿no? Dejar de pensar significa desinteresarse por el proceso psicomental, ¿no? Por el proceso ideativo, ¿no? Por la proyección mental, de lo mental, ¿no? Que está constantemente, como en un carrusel, ¿no? Constantemente, un caleidoscopio, ¿no? Dibujando, ¿no? Creando, recreando escenarios, volviendo, ¿no? A lo vivido, a lo hablado, a lo pensado, a lo temido, avanzando en la línea del tiempo hacia adelante, hacia detrás, en fin, ya sabéis, ¿no? Que os voy a contar, ¿no? Que le vamos a contar a cualquier humano, ¿no? Que pueda estar escuchando eso, ¿no? Es decir, es una experiencia cotidiana. Entonces, en la práctica de la meditación, esto queda a un lado, debe quedar a un lado. Es desentenderse, desinteresarse de ello, ¿no? Y dejarlo a un lado, de una manera resuelta, ¿no? A un lado. Claro, eso no se va a dejar quedar a un lado, va a dar la coña o va a dar la lata una y otra vez, ¿no? Vuelve una y otra vez, y entonces una y otra vez la actitud resolutiva es volver a dejarlo a un lado. Y esto vuelve otra vez y hay que dejarlo otra vez a un lado. Por eso William James, ¿no? el fundador del fundamentalismo, ¿no? El gran psicólogo, ¿no? El filósofo norteamericano y tal,
William James, que tenía un gran aprecio, ¿no?, por todo lo que es la tradición meditativa y la tradición espiritual y demás, consideraba esta actitud, ¿no?, de volver una y otra vez ¿no?, a dejar a un lado lo mental, ¿no?, en la práctica meditativa, volver a traer la atención una y otra vez, cada vez que se va, una y otra vez, como el fundamento del carácter, es decir, como un desarrollo, como un entrenamiento, ¿no?, como algo que genera carácter, por así decirlo, ¿no? Aporta firmeza, etc., ¿no? Cuando dejamos eso a un lado, la cuestión es quién deja esto a un lado. Es decir, desde dónde podemos distanciarnos o desapegarnos de la proyección psicomental, ¿no? Dejar a un lado el pensamiento. ¿Cómo? Es decir, ¿qué es el pensamiento el que se deja a un lado a sí mismo? ¿Qué pasa aquí, no? Aquí es donde aparece el asunto central, ¿no?, el asunto meditativo. Y por eso la práctica meditativa es una práctica espiritual, en el sentido menos ideológico, es decir, menos psicomental, menos relacionado con creencias y con dogmas o con etcétera, ¿no?, con religiones y con nada. Es decir, la práctica espiritual es la práctica del espíritu. Y el espíritu, o lo que tradicionalmente se ha llamado espíritu, ¿no?, ese aliento, esa presencia, eso que se ha denominado tradicionalmente en todas las culturas, ¿no?, etcétera, espíritu, ya hemos visto que tiene que ver fundamentalmente ¿con qué? Con la conciencia. Una práctica mental es una práctica de conciencia. Es la conciencia la que está ejercitando, la que está pilotando la práctica meditativa, o la que debería estar pilotando la práctica meditativa. Como la conciencia no es pensamiento, pues lo principal a entender, no es pensamiento, cualquier pensamiento está suplantando el timón ¿no?, que debería estar en manos, por así decirlo, de la conciencia, ¿no? Por lo tanto, por eso es una práctica de vaciamiento en el sentido de que la conciencia es vacía. Si está llena, entonces está condicionada, ¿no?, por pensamiento, está de alguna manera ya enredada, ¿no?, condicionada o atrapada en algún asunto, ¿no?, psicomental. Entonces, esta conciencia o tampoco debemos confundirla con, con los estados habituales de vigilia, ¿no?, con el hecho de poder razonar o estar orientado, sino que es un mundo desconocido. Es un mundo desconocido, o sea, lo que es la conciencia es desconocido para la razón y para la mente, ¿no? Es algo que requiere un ahondamiento, una interiorización, una investigación, una experiencia, una vivencia, ¿no?, cada vez más amplia, etcétera, etcétera, que nos permite darnos cuenta de que esa capacidad de estar conscientes, ¿no?, es una propiedad, podemos decir así, del ser, pero no del ser en el sentido en el tiempo, ¿no?, el del ser en cuanto a algo existente, sino en cuanto a algo que, vamos a decir, que trasciende, ¿no?, y que, por ejemplo, en este escrito que hoy os envié, ¿no?, relacionado con el pensamiento de Shankara, ¿no?, en la India, es
es muy importante el tema de la atemporalidad, ¿no? Es decir, el sujeto trascendente, digamos, a percibirse de la subjetividad trascendente. Esa subjetividad trascendente que en el Vedanta, ¿no?, en la tradición de los Vedas, o en las Upanishads, etc., se ha nombrado como Atman, como el Atman, ¿no? Podría ser como el alma, ¿no? Como la, digamos, eso innombrable, inclasificable, ¿no? Sin atributos, etc. Lo característico es la consciencia, es decir, lo que tiene esa facultad, ¿no? Aquello que se da cuenta de sí mismo, ¿no? Es decir, esa consciencia que permite darte cuenta de que estás percibiendo. ¿Se entiende, no? ¿No? Entonces, esto, explicado así, es un discurso psicomental, ¿no? Entonces, no aporta nada. Puede resultar simpático o un tostón, pero no aporta nada. Pero sí es indicativo o es, ¿no?, puede movernos o puede empujarnos, ¿no?, o puede darnos un poco la pista o puede permitir el insight en un momento dado de que en la quietud meditativa y en el vaciamiento meditativo, en el distanciamiento, en el aparcar lo psicomental, uno va advirtiéndose, ¿no?, va experimentándose, va siendo, ¿no?, va percibiendo su propia percepción, permitirme la expresión, de la presencia de sí mismo, ¿no?, de la totalidad del ser, es decir, del Atman, ¿no?, en este sentido, ¿no?, de aquello que se da cuenta de sí mismo, es decir, que es consciente de sí mismo, ¿no?, y que va más allá del hecho de que estemos despiertos, de que estemos dormidos, de que estemos en coma o de que estemos no sé cómo, ¿no? Por eso la meditación o la quietud meditativa es una práctica espiritual, porque es una práctica donde la consciencia, es decir, para que la consciencia, o donde la consciencia está consigo misma, sin interferencias, o con menos interferencias de las que está habitualmente, a través de la acción de diferenciarse constantemente una y otra vez, a lo largo del tiempo meditativo, diferenciarse una y otra vez de lo psicomental, es decir, del pensamiento, de la ideación, de las imágenes, de todo ese movimiento, de todo ese oleaje psicomental que constantemente nos visita y nos enreda, ¿no? En esa convivencia o en esa intimidad de la consciencia diferenciándose una y otra vez de lo psicomental, la consciencia va adquiriendo, se va dando cuenta, o uno se va dando cuenta de que una cosa es su discurso y su, digamos, su estructura, ¿no?, su interioridad psicomental, ¿no?, su escenario psicomental, su cuerpo mental, si queréis decir así. Una cosa es ello y otra cosa es esa subjetividad trascendente, es decir, que trasciende, que va más allá de cuerpo y mente, esa subjetividad, insisto, trascendente, o ese Atman, esa conciencia que se percibe a sí misma como testigo de, digamos, como esa visión que está siempre, independientemente de que uno esté mal, bien, triste, alegre, contento, esperanzado, desesperado, atormentado, enfermo, sano o lo que sea, ¿no? Independientemente de eso, hay un testigo, hay una consciencia que no está implicada en ninguno de esos estados, simplemente se da cuenta de ellos. Ah, estoy enfermo, pues estoy muy cansado, me siento cansado, ¿no? Entonces, uno puede identificarse con ello, ¿no?
pero el acto mismo, el hecho mismo de la consciencia, que es algo que uno no necesita forzar, no es algo que uno hace, es algo que ocurre. No puedes evitarlo. Por eso la realización espiritual, es decir, la realización de la consciencia o la realización consciente, ¿no? La realización del Atman no es una realización en el sentido de algo que se consigue, ¿no? De algo que se conquista, ¿no? Algo que hay que currarse, algo que requiere algún tipo de acción. No, es algo que ocurre, que acontece de manera espontánea cuando es un descubrimiento, vamos a decirlo así, ¿no? Un autodescubrimiento, ¿no? Es un descubrimiento que tiene lugar, es decir, que tiene por agente, si me permitís decirlo así, a la propia consciencia, ¿no? al propio ser, al propio Atma, o al propio sí mismo, que se da cuenta de sí mismo diferenciándose de lo que no es, o de lo que es circunstancial, o de lo que es condicionado, de lo que es relativo, de lo que es falso, podríamos decir así, ¿no? O equívoco, que es todo el escenario, insisto, de las proyecciones psicomentales, ¿no? Así que esa práctica, que es la meditación, incrementa, como diría Alexander por ahí, ¿no? Incrementa la probabilidad de que la consciencia se aperciba a sí misma, diferenciándose, se dé cuenta de sí misma, ¿no? Con más potencia, ¿no? Y esto me da pie también, quizás, ¿no?, a traer a colación un comentario que hace Uspensky en Tertium Organum, ¿no?, que ya lo sacamos a colación hace tiempo, que viene más o menos de memoria, lo voy a decíroslo, ¿no? Viene a decir más o menos esto, ¿no? En todo momento dado, el futuro del mundo existe, ¿no? O sea, está predestinado y existe, pero está predestinado, dice Uspensky, condicionalmente. Es decir, en todo momento dado, el futuro del mundo está predestinado y existe, pero está predestinado condicionalmente. Será este o aquel futuro en función de los acontecimientos, es decir, del curso, ¿no?, de la dirección que sigan los acontecimientos en un momento dado, ¿no? Si los acontecimientos van en esta dirección, el futuro está predestinado, porque en esa dirección las cosas van a pum, 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 pum. Es como si dijéramos la acción-consecuencia, ¿no? La acción causa-efecto, el karma, digamos así, ¿no? Predestinado. Salvo que pueda entrar un nuevo elemento, un nuevo factor en juego, que modifique, digamos, ese curso y, por lo tanto, modifique esa predestinación, vamos a decir, ¿no?, ese predestinado, ¿no? Y eso solamente puede ocurrir a partir de la consciencia y de la voluntad que de ella resulte. Es decir, en el momento en que la consciencia toma conciencia, valga la redundancia, ¿no?, de sí misma, ¿no?, en el momento en que hay un autodescubrimiento, un alumbramiento, ¿no?, un apercibirse de la libertad, ¿no?, de la fuerza, de la luz, ¿no?, de la visión de la que uno está dotado de manera inherente, ¿no?, sin necesidad de currárselo, de ahí nace una voluntad, nace una determinación, nace una modificación de rumbo en función de la luz o la claridad o la visión que en un momento dado tenga el propio ser, es decir, tenga uno mismo en su propia profundidad con respecto al aquí y ahora, ¿no? Es decir, a lo que cuenta, a lo importante, que es lo que uno puede
percibir o de lo que uno puede darse cuenta en este momento de tu vida, en este momento de tu vida. No de lo que te diste cuenta no sé cuándo y el contrato que firmaste no sé qué día con todas las cláusulas que te parecieron bien en aquel momento, ¿no? Sino lo que en este momento siga siendo válido o vigente para que de alguna manera el destino no vaya más a esté naciendo y pereciendo, por decir así, ¿no? Creándose y destruyéndose momento a momento a partir de la luz de la conciencia, que ese es también uno de los significados de la escenificación de Shiva, ¿no? Esta divinidad, ¿no? Del panteón hindú, ¿no? Que vemos, ¿no? Que tiene varios brazos, varias piernas, etcétera, etcétera, ¿no? Que es el destructor, ¿no? Y el creador y el destructor, ¿no? Que crea y destruye, ¿no? Digámoslo, la realidad, ¿no? La vida, la muerte, el universo, etcétera, ¿no? También tiene este sentido, ese significado, ¿no? Es decir, esa luz originaria está, por así decir, reseteando la realidad y otorgando vigencia, ¿no? A diferencia de cuando está uno enredado o dormido o hipercondicionado por todo el mejunje psicomental, ¿no? Que nos lleva de un asunto a otro, de un temor a otro y de una expectativa a otra, y ese es el asunto, ¿no? Entonces, por eso la cuestión meditativa es muy importante, no, insisto, no porque vaya a realizar, porque sea la condición iluminativa, o sea, lo que vaya a conducir a un esclarecimiento, no a un estado de iluminación, no es. Por eso la meditación es sin beneficio, no tiene sentido meditar para, ¿no? Sino lo que tiene sentido es que en la meditación se tiene lugar un acontecimiento, es decir, es un tipo de actividad, un tipo de disposición, un modo de estar o ¿no? de ser, que, insisto, deja a un lado, desestima lo psicomental y deja la conciencia consigo misma, intimando con uno mismo, y eso en sí mismo aumenta el potencial o la fuerza o el poder de sentirse uno mismo, una palabra, verdaderamente uno mismo, ¿no? Y de una manera libre y genuina, ¿no? También de uno mismo, ¿no? Pero eso es algo que cuando esto otro queda a un lado, ocurre, ¿no? No es algo que haya que crear o que trabajar, o que no es un artificio, una palabra, ¿vale? Así que, bueno, pues nada, ahí queda eso.